El continente más grande y diverso del planeta, Asia. Aquí conviven civilizaciones milenarias, maravíllate con paisajes irreales, como si fueran de otro planeta, y destinos que se han convertido en sueños viajeros alrededor del mundo. En este video descubrirás los 7 lugares turísticos más impresionantes de Asia, contados en orden descendente, para que el número 1 te sorprenda aún más. Así que ponte cómodo, porque el viaje está por comenzar. Bienvenidos a Top 7. Comencemos. Número 7. Arrancando este top encontramos el techo del mundo, el Monte Everest. Con sus 8.849 metros de altura, es la montaña más alta de la Tierra. No todos pueden escalarla, pero incluso acercarse a sus campamentos base ya es una experiencia inolvidable. Los glaciares, los vientos fríos y la majestuosidad de sus cumbres hacen que cualquier viajero se sienta pequeño frente a la grandeza de la naturaleza. Pero escalar el Monte Everest no es simplemente subir una montaña, es enfrentarse a la propia naturaleza y a los límites del cuerpo humano. A medida que nos acercamos a la cumbre, los desafíos se vuelven extremos y cada paso se siente como una batalla silenciosa contra la altura, el frío y el tiempo. Primero, la altitud. A partir de los 8.000 metros, entramos en la llamada zona de la muerte. Aquí, el aire es tan delgado que el cuerpo lucha por recibir suficiente oxígeno. La fatiga, los mareos y el mal de altura no son simples molestias, sino riesgos reales que pueden poner en peligro la vida de cualquier escalador. Luego está el frío. Las temperaturas pueden descender hasta menos 40 grados. Congelaciones en dedos, pies y cara, así como hipotermia, son amenazas constantes que exigen ropa especializada, resistencia mental y vigilancia constante. El clima en el Himalaya es otro enemigo invisible. Tormentas repentinas, ráfagas de viento y nieve intensa pueden aparecer sin aviso, convirtiendo un ascenso planeado en una trampa mortal en cuestión de minutos. El terreno es igualmente implacable. Las grietas profundas, los glaciares inestables, las cascadas de hielo que se derrumban y la amenaza de avalanchas requieren concentración absoluta en cada paso. Un solo error puede ser fatal. Y no podemos olvidar el esfuerzo físico. A esas alturas, incluso caminar unos metros se siente como correr un maratón. Los pulmones y el corazón trabajan al máximo, y cada respiración se convierte en un logro. Finalmente, hay un desafío psicológico que muchos subestiman: el aislamiento, la presión, la espera entre campamentos y la visión de otros escaladores que no logran llegar a la cumbre. La mente se pone a prueba tanto como el cuerpo. Escalar el Everest es un sueño épico, pero también es un recordatorio de que la montaña no se conquista, se respeta. Cada paso hacia la cima es un triunfo de la resistencia, la preparación y el coraje frente a uno de los desafíos más extremos de la Tierra. Incluso si no planeas escalarlo, contemplar el Everest desde sus campamentos base ya es una experiencia que cambia la perspectiva de lo que significa el mundo y nuestro lugar en él. Su grandeza inspira a los viajeros, a los aventureros y a todos aquellos que buscan superar sus propios límites. Así que, al pensar en Asia, no solo recordemos sus templos, ciudades y paisajes paradisíacos. También recordemos lugares que nos enseñan la fuerza de la naturaleza y de la voluntad humana. El Monte Everest es sin duda uno de esos lugares. Número 6. En el puesto número 6 encontramos una isla que parece un sueño en sí misma. Bali, en Indonesia. Desde sus playas de arena dorada hasta sus templos ocultos entre la jungla, Bali es un mosaico de paisajes que combinan naturaleza y cultura de manera única. Los arrozales en terrazas, como los de Tegayalán, parecen interminables. Cada nivel de la terraza refleja el ingenio de generaciones que aprendieron a convivir con la tierra y el agua. Caminar por estos senderos te conecta con la serenidad del paisaje y la historia agrícola de la isla. Pero Bali no es solo naturaleza, su cultura es vibrante. Los templos hindúes, como el Pura Uludanubrata, se levantan sobre lagos tranquilos, con reflejos que parecen pintados. Durante las ceremonias religiosas, se ven ofrendas de flores, frutas y velas, creando un ambiente de misticismo que envuelve a todos los visitantes. Además, Bali ofrece experiencias únicas, rituales tradicionales, danzas exóticas y festivales que muestran la riqueza espiritual de la isla. Cada calle, cada templo y cada paisaje parece diseñado para despertar la admiración y el respeto por la cultura local. Las playas son otro espectáculo. Desde Kuta hasta Nusa Dua, la arena y el mar crean postales inolvidables, ideales para relajarse o practicar deportes acuáticos. Pero incluso aquí, la espiritualidad se hace presente, porque en Bali, la naturaleza y la cultura se entrelazan en cada rincón. Visitar Bali es dejarse envolver por la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre lo cotidiano y lo sagrado.
Cada día en la isla es una lección de paciencia, belleza y respeto por la vida y las tradiciones locales. Número 5. En el número 5 nos encontramos con Angkor Wat, el complejo religioso más grande del mundo, situado en Camboya. Construido en el siglo XII por el Imperio Khmer, Angkor Wat es un laberinto de templos, corredores y esculturas que se han mantenido en pie durante siglos. Al amanecer, los rayos del sol iluminan sus torres y se reflejan en los estanques, creando una escena casi mágica. Cada piedra tallada cuenta historias de mitología, reyes y guerreros que vivieron en estas tierras. Caminar por Angkor Wat es como recorrer un museo al aire libre, donde cada rincón tiene un significado profundo. El complejo no se limita al templo principal, alrededor existen cientos de templos más pequeños, rodeados de la selva camboyana. Algunos han sido reclamados parcialmente por la vegetación, creando un efecto visual de ciudad perdida. Esta mezcla de naturaleza y arquitectura hace que Angkor Wat sea un destino fascinante para fotógrafos, historiadores y viajeros de todo el mundo. Visitar Angkor Wat requiere tiempo y paciencia. Los caminantes pueden pasar horas descubriendo cada detalle, desde bajorrelieves que narran batallas y mitos hasta corredores silenciosos donde solo se escucha el canto de los pájaros. Cada paso nos recuerda la grandeza de la civilización Khmer y la importancia de preservar estos tesoros culturales. Más que un sitio turístico, Angkor Wat es un viaje en el tiempo, una experiencia que conecta la historia, la espiritualidad y la belleza natural en un solo lugar. Número 4. El cuarto lugar de nuestro recorrido es Petra, la ciudad tallada en roca en Jordania, conocida como la ciudad perdida. Petra estuvo oculta durante siglos antes de ser redescubierta en el siglo XIX. El camino más famoso hacia Petra es a través del desfiladero del Sikh, un estrecho cañón de paredes altas que nos conduce al tesoro, su fachada más icónica. La primera vez que se vislumbra, es un momento que deja sin aliento. Cada detalle de su arquitectura tallada en la roca refleja el ingenio de la civilización nabatea, que habitó la región hace más de 2000 años. Pero Petra no se limita al tesoro. Sus tumbas, teatros, callejones y templos muestran la complejidad de una ciudad que fue un importante centro de comercio entre Oriente y Occidente. Las piedras rosadas, iluminadas por el sol, crean un efecto visual único que cambia a lo largo del día, ofreciendo postales inolvidables. Explorar Petra es también enfrentarse al desierto que la rodea. El calor del día, el frío de la noche y la dificultad del terreno hacen que cada paso sea un pequeño desafío físico. Sin embargo, este esfuerzo se ve recompensado con vistas espectaculares y la sensación de recorrer un lugar que es un verdadero testimonio de la historia humana. Petra no es solo un destino turístico, es una experiencia que combina aventura, cultura y misterio, y que deja a todos los visitantes con recuerdos imborrables. Número 3. En el número 3 nos trasladamos al corazón cultural de Japón, Kioto. Esta ciudad es un equilibrio perfecto entre lo moderno y lo tradicional, un lugar donde cada calle, templo y jardín parece contar una historia milenaria. Kioto fue la capital imperial de Japón durante más de 1000 años, y hoy conserva un tesoro de templos, santuarios y palacios que reflejan la arquitectura y la espiritualidad del país. Entre ellos, destaca el Templo Dorado, o Kinkaku-ji, cuya fachada cubierta de hojas de oro se refleja sobre un lago sereno, creando un efecto que parece una pintura viva. Pero Kioto no solo es templo y arquitectura, sus jardines ofrecen un remanso de paz. Los visitantes pueden caminar entre piedras y arena rastrillada, contemplando cómo la naturaleza y la disposición humana se fusionan en una armonía perfecta. Cada detalle tiene un propósito, desde la ubicación de las rocas hasta el flujo del agua, enseñando la paciencia y la sensibilidad japonesa hacia la belleza. Durante la primavera, los cerezos en flor transforman la ciudad en un espectáculo de tonalidades rosadas y blancas. Miles de personas se reúnen bajo los árboles para disfrutar del hanami, la tradición de contemplar la belleza efímera de la naturaleza. Este fenómeno no solo atrae a turistas, sino que también conecta a los locales con siglos de cultura y rituales tradicionales. Pasear por Kioto es viajar en el tiempo. Es cruzar callejones donde todavía se ven casas de madera, entrar en teterías donde se practican ceremonias ancestrales y observar cómo la vida cotidiana se mezcla con la historia viva de Japón. La ciudad es un recordatorio de que la modernidad puede coexistir con la tradición sin perder su esencia. Visitar Kioto es una experiencia que alimenta los sentidos. La vista, con su arquitectura y jardines; el olfato, con aromas de incienso y flores; el oído, con los sonidos de campanas y cantos tradicionales; y hasta el tacto, al recorrer caminos antiguos que han soportado el paso de generaciones. Cada momento en Kioto deja una impresión profunda, convirtiéndola en un destino que todo viajero cultural debería experimentar. Número 2.
En el segundo lugar encontramos una de las maravillas más reconocidas del planeta, el Taj Mahal, en India. Este majestuoso mausoleo de mármol blanco no es solo un monumento, sino un símbolo eterno del amor. Fue construido por el emperador Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, y cada detalle refleja perfección y dedicación. Al acercarnos, lo primero que impacta es su simetría. Cada torre, cada cúpula y cada jardín fue diseñado para crear armonía absoluta. El reflejo del Taj Mahal en los estanques del frente, especialmente al amanecer y al atardecer, lo convierte en una escena de ensueño que parece sacada de un cuento. Los bajorrelieves en mármol muestran escenas de la naturaleza, versos del Corán y detalles florales, todos elaborados con piedras semipreciosas que brillan bajo la luz del sol. Caminar por sus pasillos es admirar la combinación de arte, arquitectura y espiritualidad que hicieron de este lugar una de las 7 maravillas modernas del mundo. Pero el Taj Mahal no es solo belleza, es historia y emoción. Cada rincón habla de amor, pérdida y devoción, recordándonos que las grandes obras humanas también nacen de sentimientos profundos. Además, sus jardines simétricos ofrecen un espacio de tranquilidad y contemplación, donde los visitantes pueden conectar con la serenidad del lugar y reflexionar sobre su grandeza. Visitar el Taj Mahal es experimentar un monumento que trasciende el tiempo. Es detenerse ante la perfección de la arquitectura, maravillarse con los colores que cambian según la luz, y sentir la historia viva que se respira en cada piedra. Este mausoleo no solo impresiona por su tamaño o belleza, sino por la intensidad de la historia que guarda. Número 1. Y finalmente, llegamos al número 1 de nuestro recorrido, la Gran Muralla China, un símbolo de resistencia, ingenio y la historia milenaria de Asia. Este gigantesco muro serpentea por montañas y valles a lo largo de más de 21.000 kilómetros, y fue construido para proteger imperios y controlar territorios. Caminar sobre la Gran Muralla es sentir el peso de la historia. Cada piedra, cada torre y cada tramo ha sido testigo de siglos de batallas, comercio y vida cotidiana. La construcción, que comenzó hace más de 2000 años, es un testimonio del esfuerzo humano y de la visión de generaciones que trabajaron incansablemente para levantar esta maravilla. El paisaje que la rodea cambia constantemente. Desde montañas verdes en verano hasta colinas nevadas en invierno, la muralla se adapta a la naturaleza de forma impresionante. En ciertos puntos, los amaneceres y atardeceres pintan las piedras con tonos dorados y rojos, ofreciendo postales que parecen irreales. Pero la Gran Muralla no es solo un monumento histórico. Es también un desafío físico y mental para quienes deciden recorrerla. Subir sus escaleras empinadas, atravesar tramos irregulares y caminar durante horas permite sentir la magnitud de la obra y el esfuerzo de aquellos que la construyeron. Visitar la Gran Muralla China es entender la persistencia, la planificación y la visión de los antiguos chinos. Cada paso es un encuentro con la historia, un recordatorio de que la humanidad puede crear cosas que trascienden siglos. Al mirar la muralla extendiéndose hasta donde alcanza la vista, se siente una mezcla de asombro, respeto y admiración que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. La Gran Muralla no solo encabeza nuestro top 7 de Asia, sino que también encarna la grandeza de un continente lleno de historia, cultura y paisajes que inspiran a todo viajero que busca descubrir lo extraordinario. Estos fueron los 7 lugares más impresionantes de Asia. Desde la imponente altura del Everest hasta la interminable serpiente de piedra de la Gran Muralla. Asia es un continente que nunca deja de sorprender, lleno de contrastes, de culturas y de paisajes que invitan a soñar. ¿Cuál de estos destinos pondrías primero en tu lista de viajes soñados? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para descubrir más tops y curiosidades del mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida!